día, Dios te bendiga. Donde quiera que se encuentren, vamos a tocar el tema a cómo renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Este tema es muy importante también en nosotros como cristianos. Cuando apenas comenzamos, nosotros a veces tenemos tantas cosas en la mente, como cosas negativas, costumbres, tantas cosas que nosotros arrastramos del pasado, que cuando nosotros llegamos a Cristo, la palabra de Dios nos muestra otras cosas. Viene a mi mente una vez, estaba yo meditando en una mañanita, gloria a Dios, en unas mañanitas que cantábamos. Decíamos, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Eso lo cantábamos y estoy seguro que tú lo cantaste también. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el rey David no cantó mañanitas, él cantó salmos. Esa es la diferencia. Y eso, por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, para que nosotros no creamos todo lo que el mundo nos dice o todo lo que allá afuera nos dicen. Por eso Dios quiere que nosotros, cuando lleguemos en la iglesia, cuando lleguemos en su camino, es necesario que nosotros empecemos a leer nuestra Biblia, a conocer la vida de Jesús, a conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué tiene Dios para nosotros, cómo nosotros podemos hacer un cambio. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de todo ser humano. No más que los hombres se alejaron de Dios, por eso agarraron rumbos equivocados, agarraron caminos equivocados. Pero cuando nosotros llegamos, aceptamos, abrimos nuestro corazón a Jesucristo, ahí es Dios, viene a nuestra vida y empieza a hacer un cambio en nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra día a día, o cuando nosotros estamos descansando un tiempo, le damos tiempo de leer la palabra, ahí podemos leer cosas, promesas, protección de Dios. Todo lo que Dios nos quiere hablar está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer hoy sobre cómo renovar nuestra mente, cómo renovar todo nuestro pensamiento. Aquí la palabra de Dios dice en el libro de Efesios 4:22. Escuchen bien, 4:22 de Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Aquí la palabra de Dios nos revela algo tan claro. Una persona que aún casi no sabe leer puede entender esto que está escrito. Dice la palabra, en cuanto a lo que pasó, en cuanto a nuestra forma de vivir que pasó, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a conocer de Cristo, debemos de despojarnos de eso. ¿Qué es despojar? Quitar esas costumbres, quitar esas mañas, quitar esas palabras que hablábamos antes. Recuerdo que yo fui muy grosero, hablaba palabras que no estaban bien. No me importaba, porque no tenía la palabra de Dios en mi mente, no conocía la palabra de Dios. Escuchaba música grosera, escuchaba música violenta, hacía cosas que no estaban bien delante de Dios. Pero cuando conocí la palabra de Dios, ahí empecé poco a poco a renovar mi pensamiento, empezar a cambiar nuestra forma de hablar. Todo eso empecé en las cosas de Dios, y hoy por eso quiero compartirles esta porción de la palabra, sencillamente para que podamos entenderlo. Por eso dice, ese hombre que está viciado, el vicio, mira, dice que ese hombre que estaba en vicio conforme a los deseos engañosos. Y eso es muy, muy cierto, porque cuando nosotros no teníamos a Cristo, teníamos vicios. Uno de ustedes quizá les gustaba tomar, les gustaba ir a los bailes, les gustaba cosas que no estaban bien. Pero dice que son deseos engañosos, dice la palabra de Dios, deseos engañosos. Y ahora, dice la palabra de Dios, debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Antes pensabas que no tenía solución. Antes pensabas que ya tu matrimonio ya no tenía solución. Antes pensabas que tu hijo o tu hija no iba a cambiar. Pero lo que dice Dios en su palabra, renueva tu mente. Créele la palabra de Dios. Cree a la Biblia. Ahora, por eso debes de renovarte. Por eso debes de leer la Biblia, para que tu mente
te salgan esas cosas negativas, te salgan esos recuerdos, te salgan esos pasados tristes, esos pasados dolorosos que pasaste. Ahora renueva tu mente, renueva el espíritu. Si notas claro algo, dice que es un espíritu que entra en tu mente. Un espíritu no lo puedes ver, porque por eso hay veces hay personas que siempre andan pensando, siempre andan con desánimo, siempre andan diciendo que ellos no valen nada, o siempre andan diciendo yo no puedo, siempre andan diciendo cosas negativas, porque hay un espíritu en su mente, dice la palabra. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de leer la palabra de Dios, debemos de memorizarla, debemos de creerla, la palabra de Dios, para que nuestra mente se renueve. Y dice también, y debemos de vestirnos. Toda persona, hombre o mujer, debe de traer un vestido, dice la palabra de Dios. La mujer obviamente es su vestido, pero habla en el mundo general, en el ser humano general. Debemos de vestirnos, por ejemplo, nosotros vestimos de ropas, y eso es lo que habla la palabra de Dios. Debemos de vestirnos del nuevo hombre o nueva mujer. Claramente dice la palabra de Dios, de modo, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo, si alguno está dice, Cristo, no dice lejos de Cristo, no dice sin Cristo, dice, si alguno está o sea, dentro de Cristo, dice, entonces claramente lo revela, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, ahora vienen las cosas nuevas. Todo eso que tenía en su mente, esos miedos, esas costumbres, esas malas cosas que tenía en su mente, dice la palabra de Dios, pasaron. He aquí, todas las cosas son nuevas en su mente. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso la palabra dice, debemos de vestirnos del nuevo hombre creado, ahora sí, creado según Dios, según la palabra de Dios, en la justicia de Dios y en la santidad de la verdad. Dios nos crea un nuevo hombre cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros empezamos de nuevo con Cristo Jesús, aceptándolo, conociéndolo a través de su palabra. Por eso dice la palabra de Dios que es necesario nacer de nuevo, empezar de nuevo, ya no hacer las cosas que hacíamos antes. También la palabra de Dios dice en el libro de Juan, Evangelio de San Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos con tu verdad, le dijo al Padre cuando él estaba orando, Padre, santifícalos con tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La misma respuesta lo dice en la Biblia. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Así que entre más leas tu Biblia, tu mente se está limpiando, te estás renovando del nuevo hombre. Así que yo te animo a que no le creas todo lo que dice tu mente, todas las cosas negativas o todos esos recuerdos. No, créele a Jesucristo, créele a su palabra, empieza a leer sus promesas. La Biblia dice en el libro de Segunda de Corintios también, creo que es 1:22. Segunda de Corintios 1:22. Observa bien lo que dice la palabra de Dios. Sí, es gloria a Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así es, todo lo que está escrito aquí es para un hijo de Dios, un cristiano. Por ejemplo, cuando Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te mando que te esfuerces, dice Dios. Entonces, ¿cómo observas y crees esa palabra y te esfuerzas? Y no tienes miedo porque creíste lo que leíste. Empiezas a crecer en fe. Y luego dice Dios, he aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Lees eso y lo recibes. Tu espíritu lo recibe y lo crees.
Así funciona la palabra de Dios. Así que yo te animo a seguir adelante. Así que yo te animo a renovar tu mente. No escuches cosas negativas. No escuches lo del mundo. No escuches lo que el mundo dice. Tú no sirves para nada. Tú no puedes. No, el mundo siempre te va a decir que no puedes. Tú inténtalo con Dios. Inténtalo en la palabra de Dios. Así que yo te animo a seguir adelante en la palabra de Dios. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Voy a leer otro versículo para terminar. En el libro de Hebreos 10:16 también habla muy claro la palabra de Dios. ¿Dónde va a escribir Dios la palabra? ¿Dónde lo va a poner Dios su palabra en ti? Vamos a leer el libro de Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré contigo, dice Dios aquí. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, hablando de un futuro. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, estas leyes que tú le tienes ahí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mira qué bonita promesa. Esto haré con ellos después de aquello tiempo. Es un pacto, dice Jesús. Es un pacto que haré con ellos después de aquellos tiempos, hablando del futuro, el tiempo que vivimos nosotros ahora. Dice que pondrá sus leyes lo pondrá en tu mente, en tu corazón, dice la palabra. Dios mismo las escribirá en tu mente y en tu corazón. Así que cuando tú lees la palabra y estás pasando en una situación, de repente el Espíritu Santo te pone esa palabra en tu espíritu, en tu mente, y dice, no, pues la palabra de Dios dice que tengo que esforzarme. La palabra de Dios dice que Él está conmigo. La palabra de Dios dice que Él va delante de mí. Entonces empiezas a recordar lo que leíste. Así que yo te animo a seguir adelante. El libro de Hebreos 10:16 lo dice, ahí lo leímos. Dios te bendiga grandemente. Yo te animo a seguir adelante confiando en Dios y renueva tu mente, renueva tu mente, renueva tu vida. Deja que Dios guíe tu camino, deja que Dios te cambie, hermano. Hermana, Dios te bendiga grandemente.